Bien, damos muchas gracias a todos ustedes que están en este lugar. Adoro a Dios por su presencia, adoro a Dios por su amor, adoro a Dios por su misericordia, y que sea glorificado Dios que puso hoy en el corazón de cada uno de ustedes venir en esta tarde. Hemos estado compartiendo un estudio que hemos titulado El fin de los tiempos, y es donde hemos estado hablando de lleno de los últimos acontecimientos que la palabra de Dios nos describe para los postreros días. Y como para empezar a hacer un resumen, quiero decirles que cuando estamos hablando de los postreros días, es muy importante que nosotros entendamos los tiempos, porque Dios quiere que nosotros entendamos los tiempos en los que estamos. Y lo he mencionado en todas las conferencias que hemos compartido, pero lo quiero volver a mencionar porque me parece que esto es una de las evidencias más grandes que tenemos de que realmente la Biblia es el libro sagrado de Dios. La Biblia es el libro inspirado por Dios, porque nosotros podemos buscar una gran cantidad de libros sagrados, podemos pensar en el Tripitaka, podemos pensar en el Popol Vuh, podemos pensar en el Corán, podemos pensar en el libro sagrado que usted quiera, pero la Biblia es el único libro sagrado, y se los digo con mucha autoridad porque yo he leído otros libros sagrados, es el único libro que realmente podemos encontrar evidencia profética históricamente comprobable. Y cuando nosotros estamos hablando sobre los últimos tiempos, es importante que aclaremos antes de comenzar con la conferencia de hoy, cuando la palabra de Dios habla de las 70 semanas del profeta Daniel. Y esto lo he venido diciendo muchas veces. Ustedes lo pueden ver ahí en la presentación, ese diagrama de las 70 semanas del profeta Daniel, cuando la palabra de Dios enseña que el ángel Gabriel se le apareció al profeta Daniel que estaba viviendo en Babilonia. Y dice la palabra de Dios que el ángel Gabriel le dijo lo siguiente a Daniel: Daniel, 70 semanas están destinadas para tu pueblo. Y la palabra de Dios enseña que las primeras 69 semanas tenían que ocurrir entre cuando se diera la orden para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Eso fue en el año 445 antes de Cristo, cuando el rey medo-persa Jerjes le dijo a la nación de Israel a través de Esdras: ustedes pueden volver y reconstruir su templo, vayan y reconstruyan sus muros, vayan y reconstruyan sus casas, vayan y hagan su vida otra vez en Jerusalén. Esa orden para la reconstrucción del templo y esa orden para el retorno de Israel ocurrió en el año 445 antes de Cristo. Y el ángel Gabriel le dijo a Daniel que desde esa orden, en el 445, tenían que pasar 70 semanas. Ahora, estas no son 70 semanas de días, son 70 semanas de años. Y si multiplicamos 69 por 7, eso da 483 años judíos. Y tenemos que recordar que los judíos tenían calendario lunar y por lo tanto el año para los judíos duraba solo 354 días. Cuando multiplicamos, cuando hacemos la línea de esos 483 años judíos, las 69 semanas se cumplen exactamente en el año 30, que fue cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. En otras palabras, la palabra de Dios nos está diciendo, escúchenme bien esto, matemáticamente el profeta Daniel anunció que después de que Jerjes anunciara la reconstrucción del templo, matemáticamente el profeta Daniel anunció la muerte de Jesús. Y si la palabra de Dios es tan exacta, esto es algo irrefutable, esto es algo demoledor ante cualquier escéptico, ante cualquier ateo. ¿Cómo pudo el profeta Daniel
anunciar matemáticamente que después de la reconstrucción del templo, el Mesías tenía que morir en el año 30. Entonces, si la Biblia es exacta, proféticamente hablando, sabemos que la Biblia es exacta en todas sus demás declaraciones proféticas. ¿Cómo sabemos que todo lo que estamos estudiando de lo que la Biblia dice que va a pasar es cierto? Y la respuesta es, sabemos que va a ocurrir porque ya Dios ha demostrado de que Él puede anunciar el futuro y históricamente lo podemos comprobar. Ahora, lo siguiente que tenemos que saber, lo pueden ver en la siguiente presentación, es que el profeta Daniel, a pesar de esa reflexión, esa iluminación que tuvo acerca del destino de la nación de Israel, Daniel no vio que desde la semana 69 hasta la semana 70 iban a casi que a ocurrir un intervalo que ya hasta nuestra fecha tiene exactamente 1986 años. Porque desde que Cristo murió en la cruz en el año 30, para que se cumplan los 2000 años después de la muerte de Jesús, necesitamos estar en el 2030. Quiere decir que desde que se cumplió la semana 69, que fue con la muerte del Mesías, hasta que empiece la semana 70, Daniel no vio que iban a ocurrir un espacio de casi 2000 años. Y es muy importante entender esto, porque a este intervalo se le conoce como el tiempo de la iglesia. Este intervalo de tiempo entre la semana 69 y la semana 70 se le conoce como el tiempo de la iglesia y también se le conoce como los postreros días. Ahora, vamos a ver la diapositiva que nos habla de la línea del tiempo, porque vamos a ver los acontecimientos proféticos para los últimos días. En la primera conferencia que tuvimos sobre el principio de dolores, habíamos hablado de que cuando estuvieran finalizando casi los 2000 años, cuando estuvieran finalizando estos tiempos que hemos llamado los postreros tiempos, cuando aumentaran los terremotos, cuando aumentaran los tsunamis, cuando aumentaran, por ejemplo, el conocimiento de la ciencia, al ver a la nación de Israel retornar, la culminación de estos de estos tiempos llamados los postreros tiempos, nosotros le llamamos el principio de dolores. Y ahorita, proféticamente hablando, estamos en un tiempo que se llama el principio de dolores. Luego, después del principio de dolores, lo vamos a demostrar hoy, tiene que ocurrir un acontecimiento profético que se llama el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, donde lo vimos la conferencia anterior, donde literalmente Dios en un instante indivisible, Dios va a arrebatar a todos aquellos cristianos que estén velando. Porque la promesa del arrebatamiento es para el siervo que esté velando. Y vamos a ver que cuando comience la semana 70, porque cuando la iglesia sea arrebatada, es decir, cuando ocurra el arrebatamiento, va a comenzar la semana 70, que falta para la nación de Israel. Esta semana 70, lo demostramos, es cuando va a estar el anticristo y cuando va a pasar todo lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del anticristo. Pero ¿dónde va a estar la iglesia mientras en este mundo están ocurriendo 7 años de tribulación? Bueno, la iglesia va a estar en dos lugares, haciendo dos cosas. La iglesia va a estar con el Señor en el cielo. En primer lugar, va a estar la iglesia en el tribunal de Cristo, que es un juicio para solo los cristianos. Es un juicio donde solo la iglesia va a estar. No es un juicio de condenación. Es un juicio donde se van a valorar nuestro desempeño como cristianos en el tribunal de Cristo. La salvación no la podemos perder, pero Dios en el tribunal de Cristo va a valorar qué tan buenos cristianos fuimos, qué tan fieles fuimos, qué tan obedientes fuimos a la palabra del Señor.
Eso es lo que se va a reconocer en el tribunal de Cristo, en el cielo, mientras el mundo esté aquí en 7 años de tribulación. Y después de terminado el tribunal de Cristo, la iglesia va a estar en las bodas del Cordero, donde vamos a celebrar la Santa Cena con el Señor y donde espiritualmente hablando nos vamos a casar con el Señor. Y vamos a tener una relación con Él como si nosotros fuéramos literalmente su esposa. Una relación de confianza, una relación total de comunión. Cuando se terminen los 7 años de tribulación, la gran tribulación termina con el retorno de Cristo, con la segunda venida de Cristo. Y cuando Cristo desciende, vamos a verlo más adelante en algunas conferencias, cuando Cristo desciende para pelear la batalla del Armagedón, Cristo inmediatamente va a establecer su reino de 1000 años, su reino milenial, donde Cristo va a reinar por 1000 años en Jerusalén, no en Nueva York, no en Chicago, no en Francia, no en London. La capital del mundo, cuando Cristo Jesús regrese, va a ser Jerusalén. La Biblia dice en Isaías que el monte de Sión va a ser levantado sobre todos los montes de la tierra. ¿Y a qué se está refiriendo con esto? Que desde Jerusalén, Cristo va a reinar a todas las naciones. Y en este periodo de 1000 años, la palabra de Dios nos enseña que Satanás va a estar atado por 1000 años. Vamos a tener más adelante 3 o 4 conferencias sobre el milenio que van a ser preciosas. Pero cuando termine el milenio, dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 20, que Satanás va a ser suelto por un corto tiempo. Y Satanás va a engañar a las naciones. Vamos a ver después quiénes son estos que van a ser engañados. Satanás va a engañar a las naciones e inmediatamente desciende fuego del cielo y destruye esa rebelión satánica y va a comenzar lo que la palabra de Dios llama el juicio del gran trono blanco, el juicio final. Aquí, esta es la línea profética del tiempo. Ahora, en la conferencia anterior estuvimos hablando de que en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, nunca nos hemos logrado poner de acuerdo. Porque si preguntamos de iglesia en iglesia, de pastor en pastor o de creyente en creyente, vamos a encontrar que algunos cristianos piensan que la iglesia va a ser arrebatada antes de la semana 70. Otros van a pensar que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad. Y si yo pienso que la iglesia va a ser arrebatada antes, yo entonces soy pretribulacionista. Y quiero decirles que yo en lo personal soy eso, pretribulacionista. Pero si yo pensara que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la semana 70, entonces yo soy meso. La palabra meso en griego significa a la mitad de, entonces sería mesotribulacionista. Y si yo pensara que la iglesia va a experimentar toda la tribulación, entonces yo soy post-tribulacionista. En lo personal, yo fui 2 años post-tribulacionista, hasta que comenzando a estudiar más de lleno la palabra de Dios, me di cuenta que estaba muy equivocado. Quiero comenzar, ya metiéndome más de lleno en la materia del día de hoy, en hablar por un momento cuáles son esos argumentos fuertes de nuestros hermanos, y digo hermanos con la intención del caso, porque no podemos caer en una actitud tan poco cristiana como pensar que si alguien es mesotribulacionista no es mi hermano, o pensar que porque alguien es posttribulacionista ese anda metido en una secta o ese no es mi hermano. No, disculpen, pueden ser perfectamente también nuestros hermanos, porque en este tema, como les digo anteriormente, no nos hemos puesto de acuerdo. Pero lo vamos a ver en la presentación, donde nos está hablando de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 5. Vamos a ver que aquí, en este pasaje de 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 5, encontramos una de las evidencias aparentes más fuertes de los mesotribulacionistas y de los posttribulacionistas.
Vamos a leerlo. Ya lo había hecho las 2 semanas anteriores en la tercera conferencia, pero vamos a repasarlo hoy también. Voy a leerlo así. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 5, dice: pero con respecto a la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios u objeto de adoración, hasta el punto en que se sienta en el santuario de Dios, santuario que, dicho sea de paso, aún la nación de Israel no lo ha construido, proclamando que Él mismo es Dios. ¿No os recordáis que cuando todavía estaba con vosotros os decía estas cosas? ¿Saben que es muy importante que recordemos? Que cuando nosotros estamos estudiando este pasaje, tenemos que recordar, amados santos de Dios, el contexto de los tesalonicenses. Los tesalonicenses fueron unos gentiles, posiblemente la mayoría de todos ellos eran griegos, que se convirtieron al cristianismo cuando el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo visitaron la ciudad de Tesalónica. Ellos levantaron la iglesia y es muy posible que Pablo no tuvo la oportunidad de hacer esto que estamos haciendo ahorita en este momento, de explicar el consejo de Dios, de explicar las cosas sistemáticamente, porque cuando Pablo levantó la iglesia, poco tiempo después, lo vemos en Hechos, él tuvo que huir de Tesalónica porque había una gran persecución de judíos que querían matar al apóstol Pablo. Entonces, había una gran cantidad de dudas en la iglesia cristiana de Tesalónica. Por ejemplo, los tesalonicenses no sabían qué pasaba cuando un cristiano moría. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué Pablo les está escribiendo eso? Porque no sabían qué pasaba. Y esta iglesia también era muy vulnerable en cuanto a otros temas. Esta iglesia de Tesalónica era vulnerable a todos los temas escatológicos, es decir, a todos aquellos temas que tuvieran que ver con el porvenir. Entonces, en ese contexto, Pablo les dice a ellos: pero con respecto a la venida de Jesús, el Mesías, el término griego para referirnos a la aparición de Cristo, a su segunda venida, es la palabra griega parusía, así como suena, parusía. Pero con respecto a la parusía de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento, os instamos, hermanos, que no os dejéis perturbar fácilmente de vuestro modo de pensar. En cuanto a la parusía de Cristo y en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, los tesalonicenses estaban cambiando fácilmente su forma de pensar. Y Pablo lo sabía. Entonces Pablo les escribe eso: por favor, en cuanto al retorno de Jesús y en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, no cambien su doctrina fácilmente. Ese era el primer problema. El segundo tema es otro, el que se nos va a hablar a partir de ahorita. Dice: ni os alarméis. Este es el segundo tema. Era otra cosa. Ni os alarméis, ni por espíritu, porque habían demonios que se habían introducido en la iglesia, que estaban tratando de engañar
a los cristianos. O más que engañar a los cristianos, habían personas que estaban siendo influenciadas por demonios y estaban tratando de meter doctrinas diabólicas en la iglesia. No os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola como si fuera nuestra, porque habían, escúchenme bien esto, habían unos cara de barros, porque esa es la palabra, habían unos pillos, sinvergüenzas, no sé qué otro calificativo puede usar, que habían escrito cartas como si fueran ellos mismos Pablo, y estaban poniendo Pablo, apóstol de Jesucristo, y después lo que venía escrito en la carta hasta que daba miedo. Esto en griego se conoce como una pseudografía. En griego, pseudo significa falso, grafein significa escritor. Pseudografía, un escritor falso. Habían pseudografías que estaban llegando a los tesalonicenses, y ¿saben qué les estaban diciendo? Que el día del Señor ya había llegado. Imagínense ustedes, una iglesia vulnerable que de repente empieza a leer aparentemente de parte del apóstol Pablo, donde Pablo está diciendo: hermanos, el día del Señor llegó. Y entonces, ¿qué trajo esto a la iglesia? Perturbación, temor, pavor, porque la iglesia sabía, claro, sí, que era el día del Señor. Pablo estaba diciendo: no se alarmen por aquella carta que diga de que el día del Señor ha llegado. Y el apóstol Pablo, en cuanto al día del Señor, vuelvo a repetir esto, Pablo, en cuanto al día del Señor, no refiriéndose a la segunda venida de Cristo, ni tampoco refiriéndose al arrebatamiento, no, son dos temas aparte. Pablo, refiriéndose en cuanto al día del Señor, Pablo dijo, versículo 3, nadie les engañe, en ninguna manera, porque no sucederá, ¿qué no sucederá? El día del Señor, sin que antes venga la apostasía. La apostasía es abandonar la doctrina de los apóstoles, esa es la apostasía. Sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo el que es llamado Dios o es objeto de adoración, hasta el punto en que él se sienta en el santuario de Dios, proclamándose que él mismo es Dios. ¿No recordáis que cuando estaba todavía con vosotros les decía estas cosas? Es un error doctrinal tremendo querer enseñar que la iglesia tiene que conocer el anticristo. Es un error doctrinal tremendo decir que antes de que ocurra el arrebatamiento tiene que aparecer el anticristo, porque Pablo nunca quiso decir eso. Pablo dijo que no podía ocurrir el día del Señor sin que antes ocurriera, se manifestara el anticristo. Ahora, ¿qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? Vamos a repasarlo un segundo. Vamos por favor al libro de Sofonías en el Antiguo Testamento. Está entre los últimos libros del Antiguo Testamento el libro de Sofonías. Sofonías capítulo 1, versículo 15. Sofonías capítulo 1, versículo 15. Amados santos de Dios, es muy importante que cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, sobre todo los temas proféticos, es muy importante que sepamos varias cosas. En primer lugar, es necesario que entendamos que no es lo mismo el arrebatamiento
No es lo mismo la segunda venida de Cristo y no es lo mismo el día del Señor. Son tres cosas diferentes. En el arrebatamiento, Cristo viene por la iglesia. En la segunda venida, en su segunda venida, Él viene con la iglesia. En otras palabras, en el arrebatamiento Él viene por la iglesia, en la parusía Él viene con la iglesia, y otra cosa es el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Vamos a dejar que sea la misma Biblia la que nos conteste. Dice así la Biblia en Sofonías 1:15. Vean lo que dice: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento. ¿Lo ven? ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor no es precisamente un día de 24 horas, pero el día del Señor es el momento en donde Dios va a castigar la maldad y la injusticia de la humanidad. Y la Biblia describe ese día como un día de oscuridad, un día de muerte, un día de temor, un día de donde todo estará nublado, un día de quebrantamiento. Este es el día del Señor. Eso fue lo que Pablo dijo que no podía ocurrir sin que antes se apareciera el anticristo. Ahora, hemos visto que este pasaje que usan los mesotribulacionistas y los posttribulacionistas no demuestra lo que ellos han querido demostrar. Ahora, vamos a ver un argumento más que usan los mesotribulacionistas para querer decir que la iglesia tiene que ser arrebatada a la mitad. Lo pueden ver en la presentación que dice Día del Señor, mesotribulacionismo. Vamos a leer, porque cuando un mesotribulacionista nos quiere decir que la iglesia se va a la mitad, usa este pasaje. Y vean lo que dice. Esto es Mateo capítulo 24, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: por cuanto cuando veáis la abominación desoladora dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que esté leyendo, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El de la azotea no baje a tomarlo de su casa. Y el que está en el campo, no regrese a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que estén amamantando aquellos días. Orad, por tanto, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. Ojo lo que la Biblia está diciendo aquí. La Biblia está hablando que cuando los judíos vean la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, Jesús le dice: huyan a los montes, escóndanse, no se devuelvan a sus casas, huyan, porque vendrá una persecución muy grande. Ahora, ¿qué es esto de la abominación desoladora? Cuando estuvimos viendo la conferencia, lo pueden buscar en el canal de la Iglesia del Río de Dios, cuando estuvimos hablando de los libros deuterocanónicos, vimos que cuando se habla de la abominación desoladora, por ejemplo en el libro de los Macabeos, se está refiriendo cuando el rey Antíoco Epifanes IV sacrificó un cerdo en el altar de Dios. Esto que hizo Antíoco Epifanes se le llamó en todo Israel la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. De hecho, cuando se purificó el templo después de esa abominación desoladora, surgió una fiesta que hoy en día los judíos celebran, que se llama Hanukkah. Esta fiesta es la fiesta donde se celebra que se volvió a consagrar el templo después de que Antíoco Epífanes hizo
la abominación desoladora. Y aquí la Biblia nos está diciendo que esta profecía de Daniel tiene doble cumplimiento, porque la Biblia enseña que el anticristo también va a ser la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy posible que el anticristo también llegue a sacrificar un animal impuro, a lo mejor un cerdo, en el altar. Y la Biblia dice que cuando vean esto, cuando los judíos vean esto, huyan, no se devuelvan a sus casas, no se devuelvan por nada, escóndase, porque viene gran persecución. Ahora, ¿cuándo ocurrirá la abominación desoladora? Bíblicamente, la abominación desoladora va a ocurrir exactamente a la mitad de la semana 70. ¿Cómo sabemos esto? Vamos un momento a Daniel, capítulo 9, versículo 27. El libro de Daniel está antes de Sofonías. Entonces, ya sabemos qué va a ser el anticristo, una abominación. Pero ¿cuándo va a ocurrir? Daniel 9:27 dice, y por otra semana, ¿cuánto sería otra semana? En años, 7 años. Y por 7 años confirmará el pacto con muchos. El anticristo comienza la semana 70 firmando un tratado de paz. Y dice la Biblia, y a la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de la semana? 3 años y medio. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, ¿lo logran ver? ¿Cómo sabemos, enlazando Daniel 9:27 con esta porción de Mateo, que la abominación desoladora va a ocurrir exactamente a los 3 años y medio? Ahora, los postribulacionistas dicen que a partir de aquí es cuando comienza el día del Señor, la ira de Dios. Porque quiero recordarles algo, recuérdense que nosotros, los pretribulacionistas, postribulacionistas y los mesotribulacionistas, tenemos un tema en común. Todos enseñamos que la iglesia no va a estar en la ira de Dios. Porque Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10 dice que Cristo nos libra de la ira venidera. Pretribulacionistas, meso y pos, no tenemos diferencia alguna en eso. Estamos de acuerdo. La iglesia no va a estar en la ira de Dios. En donde no nos ponemos de acuerdo es cuando comienza la ira de Dios. Para los mesotribulacionistas empieza acá, a partir de la semana de la abominación desoladora. ¿Qué les hace pensar esto a ellos? Porque dice que vendrá gran persecución. Entonces, esto es lo que a ellos les hace creer que es a la mitad, pero ellos están equivocados. Porque podemos ver, creo que va a aparecer ahí el siguiente texto. El siguiente texto dice en el 21, porque habrá entonces, ¿qué dice el texto? Una ¿qué? Gran tribulación, cual no ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. ¿Qué comienza después de la abominación desoladora? La gran tribulación, pero no comienza la ira de Dios, porque la ira de Dios vamos a demostrar que ya había comenzado. Vamos a demostrar esto ahorita. Entonces, es falso pensar que a la mitad comienza la gran tribulación. Lo que comienza a la mitad de la semana 70 no es la ira de Dios. Lo que comienza a la mitad de la semana 70 es la gran tribulación. Ahorita vamos a demostrar que la tribulación comienza, la ira de Dios comienza al puro inicio de la semana 70. Esto lo vamos a ver ahorita. Vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver un argumento de los postribulacionistas. Vamos a ver otro de los argumentos de los postribulacionistas. Este argumento, en lo personal, yo lo usaba también para decir que la iglesia va a pasar toda la tribulación.
Estaba sumamente equivocado, pero vamos a estudiarlo y vamos a ver por qué no es así. Vamos a leer Mateo 24, los que tienen Biblia podemos ir ahí. Mateo 24, versículo 29. Mateo 24, versículo 29. Les hago la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre después de la abominación desoladora? Ocurre la gran tribulación. Ahora, vean lo que dice la Biblia en el 29, Mateo 24, 29. Dice, podemos leerlo, e inmediatamente después de la tribulación, ¿a cuál tribulación se refiere? A la gran tribulación. Si empezamos, recuerden que lo que leímos de que cuando comienza la gran tribulación venía desde el 15. Si leemos desde el 15, habla que ocurre la abominación desoladora. Y vamos a leer, voy a leerles por un segundo Mateo 24, 21. Dice Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Entonces, desde el 15 en adelante se viene hablando de la gran tribulación. El 29, lo vuelvo a leer, dice lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando de la gran tribulación, inmediatamente después de la gran tribulación, vean lo que ocurre: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Muchos teólogos llaman a este acontecimiento que ocurre inmediatamente después de la gran tribulación, muchos teólogos le llaman cataclismos cósmicos. Vuelvo a repetir la palabra, cataclismos cósmicos. ¿Qué significa cataclismo? Gran destrucción repentina. ¿Y qué significa cósmicos? Viene de la palabra cosmos, en el griego, mundo, gran destrucción a nivel global. Eso es un cataclismo cósmico. Eso es lo que está narrando Mateo 24, 29, cuando dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán y las potencias serán conmovidas. Entonces, ¿cuándo ocurren los cataclismos cósmicos? Inmediatamente después de la gran tribulación. Pero noten ustedes el enlace que hacen nuestros hermanos postribulacionistas para querer demostrar aparentemente que estos cataclismos cósmicos es el inicio de la ira de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 6, del 12 en adelante. Apocalipsis, capítulo 6, del 12 en adelante. Nuestros hermanos postribulacionistas, haciendo este enlace que voy a hacer yo ahorita, nos tratan de aparentemente enseñar que los cataclismos cósmicos tienen un nombre, y vamos a ver cuál es. Dice así Apocalipsis 6:12: miré cuando abrió el sexto sello. ¿Qué sello? ¿Cuál? El sexto. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Les hago una pregunta. ¿Estamos hablando de los mismos cataclismos? Sí. Estamos hablando del sol que se oscurece, que la luna deja de dar su resplandor, y estamos hablando de estrellas que caen del cielo, en este caso meteoritos posiblemente. Y vean lo que dice el versículo 13: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes.
y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono. ¿Y de qué? Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces aquí los postribulacionistas nos están diciendo lo siguiente: miren, los cataclismos cósmicos que ocurren en Mateo 24, versículo 29, en Apocalipsis 6 se les llama la ira de Dios. Por lo tanto, supuestamente ellos enseñan que la ira de Dios comienza a partir del sexto sello, comienza la ira de Dios cuando termina la gran tribulación. Nada más lejano de la verdad. Este es un error de interpretación bíblica grueso, porque vamos a demostrar que están equivocados. ¿Por qué? Vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer todo Apocalipsis 6 para poder entender bien el contexto. Vean lo que dice la Biblia. No voy a leer a partir después del 12, obviamente, ya lo acabo de leer, pero voy a leer a partir del 1. Apocalipsis 6:1 dice lo siguiente: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Esto es porque, según Apocalipsis 5, Dios el Padre tiene un rollo escrito por dentro y por fuera, que tiene 7 sellos. Y dice la Biblia que un ángel pregonaba, Apocalipsis 5, preguntaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el sello y de aún siquiera mirarlo? Y la Biblia dice que el apóstol Juan, dice Juan: y lloraba yo mucho porque no había nadie digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera digno de mirar el libro y de desatar sus 7 sellos. Entonces dice la palabra de Dios, ahí mismo en ese capítulo, que uno de los 24 ancianos se le acerca a Juan y le dice: no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero inmolado de Dios, ha vencido y es digno de desatar sus sellos. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios por eso? Amén. Porque Él es el único que es digno de desatar sus sellos. Alabo a Dios por esto. Entonces dice, este es el contexto de Apocalipsis 6. Cuando Cristo empieza a romper los sellos en el cielo, un juicio ocurre en la tierra. Entonces vean lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Dice lo siguiente: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí la voz de 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando Cristo Jesús abre el primer sello, en la Biblia nos está enseñando que es desatado el jinete del caballo blanco. ¿Saben quién es este jinete? El anticristo. El jinete del caballo blanco es el anticristo. ¿Por qué? Porque dice que le fue dado un arco, y dice, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En otras palabras, se está diciendo en el lenguaje apocalíptico que es un personaje que se le da autoridad para ir a hacer guerra y vencer. Esta autoridad no la necesita Jesús, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Recordemos que el anticristo es un engañador. Entonces, cuando Cristo rompe el primer sello, aparece el anticristo en la tierra. Segundo sello: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos contra los otros, y se le dio gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí otro ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro,
y el que lo montaba tenía una balanza a la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El segundo sello es, ¿qué pasa cuando Cristo abre el segundo sello? Viene el jinete del caballo rojo y trae guerra. Y el del tercer sello, ¿qué trae? Un caos económico. Porque dice la Biblia que esto es lo que es cuando está diciendo 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. En ese tiempo pagar por 2 libras de trigo 1 denario era algo desproporcional, y pagar 6 libras de cebada por 1 denario era algo desproporcional. Es como que de repente nos empiecen a vender la caja de leche a $20, imagínese usted. Bueno, no estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que el tercer juicio de Dios, cuando Él desata el tercer sello, es un caos económico mundial. Versículo 7: cuando abrió el sexto sello, el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Escúchenme bien esto: cuando Cristo desata el cuarto sello, es desatada la muerte en la humanidad, a través de espada, a través de hambres, a través de pestes o a través de fieras. Pero los hombres van a empezar a morir porque la muerte va a ser desatada. Versículo 9: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas la sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansasen todavía por un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y también habían de ser muertos como ellos. Y a partir del verso 12 está todo lo que leí anteriormente. Pregunto, ¿cómo puede alguien decir que cuando en el versículo 16, cuando dice: los reyes de la tierra, caed sobre nosotros y sobre las peñas, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, porque el gran día de su ira ha comenzado? ¿Cómo puede alguien sostener que estos reyes se están refiriendo por los cataclismos cósmicos nada más del sexto sello? No, ellos están diciendo que el día de la ira ha llegado porque ellos están viendo que se fue desatado el anticristo, que fue desatado los otros jinetes que trajeron muerte, que trajeron caos económico, que trajeron destrucción. Los reyes de la tierra están diciendo que el día de la ira ha llegado, no porque se desató el sexto sello, sino se están refiriendo por el caos que comenzó desde que fue desatado el primer sello. Ahí comenzó la ira de Dios. ¿Lo ven? Ahora, vamos a demostrar, y ya casi voy a ir terminando, vamos a demostrar todavía aún con más detalle cuándo comienza la ira de Dios. Porque vamos a demostrar en este momento que la ira de Dios no comenzaba ni a la mitad ni al final. La ira de Dios comienza al puro principio de la gran tribulación. Y escúchenme bien esto, amados santos de Dios. Este argumento es tan, pero tan demoledor. Este argumento que vamos a presentar ahorita es tan demoledor que en lo personal creo que convierte en insostenible el mesotribulacionismo y el posttribulacionismo. Porque así como la conferencia pasada yo les había dicho que si era cierto que la iglesia iba a conocer al anticristo, entonces es insostenible el pretribulacionismo. ¿Por qué? Porque ya vimos que en la semana 70, desde el purititito inicio, está el anticristo. Y si la iglesia conociera al anticristo,
es porque la iglesia está dentro de la tribulación. Entonces, este sería un argumento demoledor para el pretribulacionismo, pero ya demostramos que no era así. Ahora, este argumento que vamos a presentar a continuación, considero yo que es el argumento más contundente y más serio a favor de que realmente la ira de Dios comienza al puro inicio. Romanos capítulo 1, verso 18. Vamos a ir a nuestras Biblias. Creo que ustedes lo tienen ahí en la presentación. Está de la Biblia textual. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: porque la ira de Dios, vuelvo a preguntar, ¿la qué? La ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la... Vamos a definir esto por partes. ¿Por qué va a venir la ira de Dios según Romanos 1:18? Por la impiedad de los hombres que detienen que practican la injusticia. ¿Quedó claro? ¿Por qué hay ira de Dios? Porque hay hombres que practican injusticia. ¿Estamos claros? Amén. Ahora, vean lo que dice Segunda de Tesalonicenses en la siguiente presentación. Es precisamente el versículo que usan nuestros hermanos postribulacionistas, el versículo más contundente de que la ira de Dios comienza al inicio. Porque vean lo que dice: entonces será revelado el inicuo. Este inicuo es el anticristo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios oigan, por esto no dice Satanás, no dice por esto los demonios, dice por esto Dios les envía una fuerza de extravio. La Reina Valera traduce: les envía un poder engañoso. ¿Quién es este poder engañoso? El anticristo. Y aquí la Biblia está diciendo en el versículo 11 que el anticristo aparece en la tierra porque Dios envía ese poder engañoso como un juicio para que crean a la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la ¿qué? Vuelvo a subrayar, en la injusticia. ¿Y por qué aparecía? Devuelva el versículo, por favor, de Romanos 1:18. ¿Por qué aparece la ira de Dios en la tierra? Según Romanos 1:18, por los hombres que practican la... Amados santos de Dios, la Biblia nos está enseñando que la ira de Dios comienza con la misma aparición del anticristo, porque el anticristo es un poder que Dios envía para que sean engañados los que no quisieron amar la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios en segunda de Juan capítulo 3 versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si ustedes siguen leyendo, dice más adelante: y esta es la condenación del mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que la verdad. El que no ama al Hijo ya tiene la ira de Dios. ¿Por qué aparece el anticristo en la tierra? Porque Dios lo permite, porque este es el juicio de Dios sobre la tierra. Ustedes no quisieron amar a mi Hijo, ustedes rechazaron a mi Hijo, ustedes quisieron amar sus propias mentiras, sus filosofías y doctrinas. Ahí les envío un poder engañoso para que ustedes crean sus propias mentiras. Entonces aquí la Biblia nos está demostrando claramente que la ira de Dios comienza con la aparición del anticristo, y por lo tanto, como Primera de Tesalonicenses 1:10 dice
que Dios nos libra de la ira venidera, no puede estar la iglesia en los 7 años de tribulación, porque en los 7 años de tribulación va a estar el anticristo. Amén. ¿Lo vieron? Vamos a aprovechar todavía para ver un argumento más. Entonces, en la siguiente presentación, ustedes pueden ver esa comparación. Romanos 1:18 dice: Dios manifiesta su ira contra los hombres que practican la injusticia. Y en el siguiente, en el cuadro comparativo, eso lo dice Romanos 1:18. Segunda de Tesalonicenses 2 del 4 al 8 dice: el anticristo es una fuerza de engaño de parte de Dios contra los hombres que practican la injusticia. El anticristo es un instrumento de juicio de Dios para el día de su ira. Por eso es que cuando Cristo desató el primer sello, ¿quién fue el que apareció? ¿Quién fue el que salió? El anticristo. Y al final, en el 6º sello, después de todo lo que empezó a pasar, dicen los hombres en Apocalipsis 6: montes caed sobre nosotros y ocultarnos del día de su ira. Esta es la razón, amados santos, por la cual sabemos que el pretribulacionismo es cierto. Y termino con este argumento. Para la próxima conferencia vamos a ver 3 más. Pero escúchenme bien otra cosa. Otro segundo argumento a favor de que la iglesia no va a estar en la ira de Dios, que es, entonces, perdón, creo que hay una presentación que nos está diciendo en la línea del tiempo. Vamos a ver que entonces tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. Los 7 años de tribulación, ¿cómo los llama Mateo 24? La tribulación y la gran tribulación, a esos 7 años. Y el profeta Daniel lo llama a esos mismos 7 años, los llama la semana 70. Pero acabamos de demostrar que la semana 70 es también la ira de Dios. Ahora, es muy importante que veamos otro argumento a favor, y es que a partir de aquí vamos a ver que todo empieza a fluir, pero sobre ruedas para el pretribulacionista. Y por ejemplo, este pasaje que vamos a estudiar se convierte es cuesta arriba para los mesotribulacionistas y para los posttribulacionistas. ¿Por qué? Porque vamos a leer ahí mismo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6, vamos a ver que cuando el apóstol Pablo habla de que ya nosotros sabemos lo que detiene al anticristo, lo único que puede detener al anticristo es el pueblo de Dios. Dice así la Biblia en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6: y ahora sabéis lo que ¿qué? Lo que lo detiene. Cuando usted le pregunta a un mesotribulacionista o a un posttribulacionista, ¿qué es esto que detiene al anticristo? O te dicen 2 cosas. Primero, te dicen que es un misterio y que nadie lo sabe. No, es un misterio para ellos porque precisamente al estar errando en la doctrina, entonces no entienden. Pero para nosotros los pretribulacionistas sí sabemos bien claro quién es lo que lo detiene. El otro argumento que te pueden decir es que el que lo detiene es el Espíritu Santo. Error grueso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar operando en la tribulación a través de los 2 testigos. Dice la palabra de Dios que los 2 testigos predican, hacen milagros. La palabra de Dios habla de que en la gran tribulación hay gente que se va a convertir. Nadie se podría convertir, ni podría hacer un solo milagro los 2 testigos si no estuvieran llenos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no puede ser. Dice: y ahora sabéis lo que lo detiene. ¿Quién es el que detiene el advenimiento o la aparición del anticristo? La iglesia. Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea revelado el tiempo suyo. Porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Es decir, el espíritu del anticristo ya está en el mundo y opera, pero de manera oculta. Aún no ha logrado manifestarse a la humanidad. Solo al presente
hay quien lo detiene hasta que sea quitado ¿de qué? De en medio. ¿Qué significaba la palabra griega harpazo, que se traduce en la Reina Valera y en la Biblia textual harpazo, que se traduce por la palabra arrebatamiento? Habíamos visto en la conferencia pasada que la palabra harpazo literalmente en griego significa quitar ¿de qué? De en medio. Hasta que sea quitado de en medio, entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este es el segundo argumento a favor del pretribulacionismo. Solo la iglesia puede realmente sostener la aparición del anticristo. Y para terminar, en Mateo 24, terminamos con esta cita. Dejamos el resto para el final, en una futura conferencia. Mateo 24, versículo 36. Mateo 24, versículo 36. Tenemos que entender algo del arrebatamiento. El arrebatamiento, amados santos de Dios, no tiene una sola señal. Sin embargo, la parucía de Cristo, su segunda aparición visible, sí. La Biblia dice que bueno, precisamente es todo esto, que el sol se pone oscuro, ¿verdad? Inclusive Lucas dice, cuando veáis la señal, levantad vuestras cabezas porque vuestro rostro está cerca. O sea, la segunda venida de Cristo viene acompañada de señales, pero no el arrebatamiento. Porque dice la Biblia en Mateo 24, versículo 36, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hay un principio bíblico de que el arrebatamiento de la iglesia nadie le puede atinar. Lo único que sabemos es que el tiempo está cerca, pero no podemos meterlo entre intervalos de tiempo, ni podemos decir, ni tampoco decir, bueno, no estoy diciendo el día, ni tampoco la hora, pero le atino al año. Tampoco se puede eso, porque cuando la palabra de Dios dice que nadie sabe el día y la hora, se está refiriendo a que nadie sabe el momento. Entonces yo no sé ni el día, ni la hora, ni el siglo, ni nada. Yo no puedo decir nunca Cristo va a venir a esta fecha. Y el día de mis hermanos, que yo les diga a ustedes una fecha de cuando Cristo viene, salgan corriendo de la iglesia y búsquense en otra iglesia. Porque nunca ningún hombre de Dios, ningún pastor, apóstol o lo que usted quiera, puede decir el día del arrebatamiento. Sin embargo, noten ustedes lo siguiente: el único que cumple con esta doctrina de que nadie sabe el día ni la hora, el único que cumple con esto somos nosotros, los pretribulacionistas. Porque tanto el mesotribulacionista y el posttribulacionista sabe cuándo Cristo va a venir, cuándo va a ser el arrebatamiento, perdón. Porque es muy sencillo, porque si el mesotribulacionismo fuera cierto, ya sabríamos que en el momento en que veamos la abominación desoladora, en cualquier momento ocurre el arrebatamiento. Y podemos decir, ok, el arrebatamiento tiene que ocurrir, ya ocurrió la abominación desoladora, el arrebatamiento tiene que ocurrir en estos 3 años y medio que vienen. Ya lo calendaricé. Entonces yo podría poner en un calendario todas las posibles fechas de cuando Cristo viene. No sé cuál es la exacta, pero a una le atino. Y peor aún, el posttribulacionista, porque el posttribulacionista, en el momento en que ve, el posttribulacionista, en el momento que ve la abominación desoladora, cuenta 3 años y medio en adelante y sabe que ahí va a ocurrir el anticristo, el arrebatamiento. Entonces, el mesotribulacionista, perdón, creo que hice un enredo ahorita, el mesotribulacionista, cuando ve al anticristo al principio de los 7 años firmando un tratado de paz, sabe que tiene que contar 3 años y medio. Y el
post-tribulacionista, cuando ve la abominación desoladora, sabe que tiene que contar 3 años y medio y puede calendarizar el arrebatamiento. Y todavía peor aún, para aquellas personas que hoy en día están enseñando erradamente que Cristo tiene que venir en la fiesta de Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas de Israel en septiembre, la sangre de Cristo. Entonces podrían decir hacer una aproximación hasta de 6 días posibles en los cuales viene Cristo, porque hay una gente enseñando una doctrina sumamente peligrosa, herética, es herejía, que Cristo tiene que venir en septiembre, en la fiesta de las trompetas. No dicen en qué año, pero de que Cristo tiene que venir en septiembre, tiene que venir en septiembre. Eso dicen algunos. Por Dios. Entonces, si yo fuera mesotribulacionista y esto fuera cierto, entonces yo sé que Cristo tiene que venir, ahora ya reduzco la cantidad de días. Cristo tiene que venir después de que el anticristo firma el tratado de paz, en cualquiera de los 3 próximos septiembres. Y si yo fuera post-tribulacionista, entonces sé que cuando ocurre la abominación desoladora, Cristo tiene que venir en los próximos 3 diciembres. Bueno, fatal, ¿verdad? Bueno, no sé, yo no sé con quién estudiaron, si estudiaron con Walter Mercado, la Biblia o qué, ¿verdad? Pero no es el consejo de Dios. Amén.